Bienvenidos y bienvenidas al segundo día de nuestro 15º Encuentro Internacional de Periodismo. Nos complace dar inicio a este espacio de reflexión bajo el tema Víctimas y Victimarios, el periodismo con el fiel de la balanza, organizado por la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia y la Cámara Colombiana del Libro. Durante el primer día del 15º Encuentro Internacional de Periodismo, exploramos temas diversos y relevantes que abarcaron desde la cultura hasta la geopolítica. Comenzamos reflexionando sobre el reggaetón, un fenómeno cultural de gran impacto que va más allá de su expresión artística, sirviendo como plataforma para cuestionamientos y denuncias sociales y culturales. Y continuamos el día profundizando en los desafíos actuales que enfrenta nuestro mundo, aún marcado por los rezagos de la colonialidad. En cada conversación hemos destacado la importancia de adoptar nuevas perspectivas y enfoques para comprender y abordar estos temas cruciales. Ha sido un recordatorio de la relevancia del periodismo en la comprensión y transformación de nuestra realidad. En este segundo día abordaremos temas cruciales como la selva amazónica, el conflicto en Medio Oriente y cartografías para comprender la historia y el impacto de Chile en América Latina. Iniciamos con el conversatorio La naturaleza, la víctima más silenciosa de los conflictos, y le damos la bienvenida a Edgar López, Juan David Laverde y Lisbeth Fogg. Edgar López, con una impresionante trayectoria de 32 años, es un periodista comprometido con los derechos humanos y la investigación periodística en Venezuela. Su experiencia en medios como El Diario de Caracas, El Nacional y El Universal lo ha consolidado como un referente en el periodismo judicial y de derechos humanos. Su labor internacional con Efecto Cocuyo y el OCCRP lo ha llevado a investigar y exponer temas críticos como el arco minero del Orinoco, destacándose por su valentía y ética profesional. Además, su dedicación a la formación de periodistas demuestra su compromiso con el futuro del periodismo en Venezuela y más allá. Juan David Laverde Palma es un periodista destacado de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Graduado en Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales, también cuenta con una maestría en Estudios Políticos del IEPRI de la Universidad Nacional. Su trabajo se enfoca en la investigación periodística, abordando temas relevantes para la sociedad colombiana. Lisbeth Fogg es una reconocida comunicadora social y periodista graduada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Posee una maestría en reportería científica, salud y ambiente de la Universidad de Boston como becaria Fulbright. Actualmente ejerce como profesora en la maestría en periodismo científico de la Pontificia Universidad Javeriana y es columnista de El Espectador en su versión digital. Su trabajo se centra en la divulgación científica y la comunicación pública del conocimiento, destacándose como conferencista, tallerista e investigadora en estos campos. Decía Andrés Hurtado en una columna hace unos años que a la selva amazónica colombiana la estaba depredando fuertemente la guerrilla y al mismo tiempo la estaba preservando, pues con su presencia evitaba que llegara el turismo masivo y devastador. Con centenares de conflictos activos en todo el planeta, la opinión pública parece reparar poco en que una de las víctimas evidentes en la mayoría de ellos es la naturaleza, y con unas características bastante singulares. No solo queda ella en medio de las guerras, sino que la extracción descontrolada de recursos la degrada a niveles a veces irreversibles, y la agreden tanto victimarios como víctimas. Hoy, Edgar López y Juan David Laverde, quienes se han ocupado del tema de la destrucción de los recursos naturales por cuenta de la delincuencia y la ilegalidad, hablan con Lisbeth Fogg sobre estos temas. Gracias a todas y a todos por estar presentes en este espacio tan enriquecedor. Sin más preámbulos, damos inicio al conversatorio. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo van?
Bueno, me alegro mucho, mil gracias por esta invitación a la Facultad de Comunicación, a la Universidad Externado. Qué delicia ver caras conocidas, reconocidas y queridas. Y bueno, ya saben que yo soy periodista científica y el Amazonas para mí es un tema de permanente cubrimiento, por supuesto, no solamente por mí, sino por todos mis colegas. Pero para mí también el Amazonas es un enigma, porque tiene tantos conflictos, tenemos tanta responsabilidad todos los ciudadanos del mundo de cuidar el Amazonas, y qué está pasando con el Amazonas es lo que vamos a hablar con Juan David y con Edgar. Muy probablemente ustedes han oído que el Amazonas es el pulmón del mundo, ¿cierto? Y que como países que lo compartimos, que son varios los países que lo compartimos, pues tenemos una gran responsabilidad. Y también cada ratico nos están informando de las tasas de deforestación del Amazonas. Venga de donde venga esas cifras, porque son varios satélites los que están midiendo la deforestación del Amazonas, a veces son cifras contradictorias, depende de la alta tecnología del satélite que está midiendo la deforestación, es la cifra que nos dan. El hecho es que se está deforestando. A mí, aquí entre nos, cuando me dicen que no, que disminuyó la deforestación, yo poco creo. Y ese es un tema que me encantaría cubrir desde la alta tecnología, de en realidad qué es lo que está pasando en la caída de los árboles del Amazonas. Pero bueno, no voy a seguir con mi carreta. El título de este panel es ambicioso porque habla de la naturaleza, la víctima más silenciosa de los conflictos. Y cuando a uno le hablan de la naturaleza, ¿ustedes qué se imaginan? Duro. ¿Qué? Verde. La Pachamama. ¿Qué más, muchachos? Riqueza. Muy bien. ¿Qué más? Todo. Claro, es que no está solamente en el Amazonas, ni en los parques naturales, ni en el Chocó, ni en las montañas, en los páramos. Está en nuestras casas, está en nuestras ciudades. Y como tal, pues tenemos que ser conscientes de que naturaleza, incluso somos nosotros mismos, ¿no? Muy bien, entonces la conversación que tendremos con Juan David y con Edgar, periodistas ambos, se va a centrar hoy en la Amazonía, porque no nos vamos a centrar en la naturaleza en su amplio concepto. Entonces propongo contarle a este nutrido y juvenil auditorio cuál es el escenario que ustedes han encontrado en sus investigaciones periodísticas, cuyos resultados han publicado en diversos informes. Entonces, por ejemplo, Edgar, estuve mirando el gran reportaje en varias entregas sobre el arco minero del Orinoco. Yo quisiera que empezáramos por decir cuál es la situación en este momento, qué es lo que ustedes han encontrado. Hola, ¿se oye? Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar acá y por interesarse en estos temas. Muchísimas gracias a la Universidad del Externado, hermosa universidad, no la conocía. Gracias por la acogida. Y gracias por promover este tipo de debate. Las experiencias de periodismo de inmersión que comenzamos a hacer en el arco minero del Orinoco datan de 2017. El arco minero del Orinoco es una zona de explotación minera decretada por el presidente Nicolás Maduro en 2016. Es un proyecto que ya Hugo Chávez había anunciado en 2011 como una alternativa para
tratar de cubrir los déficits de las arcas de la nación por la caída de los precios internacionales del petróleo. El río Orinoco es el río más grande de Venezuela. Por encima del río Orinoco está la faja petrolífera del Orinoco, que es el reservorio de petróleo y de gas más grande del mundo. Ese petróleo, si nos conectamos con la agenda, las agendas ecologistas mundial, debería quedarse allí. A la vuelta de 25 años, en Venezuela se debate desde hace tiempo sobre la necesidad de no postergar más el cambio de modelo económico sustentado en el extractivismo petrolero. Encima del Orinoco está esa franja, debajo del Orinoco se creó una muy similar, que es una zona rica en oro, coltán, diamantes. Y cuando el petróleo no llenó las arcas de la nación, se recurrió a cualquier cosa, a lo que estaba disponible. Los trabajos periodísticos, participamos en los primeros trabajos periodísticos que se hicieron a partir de 2017, un año después de 2016, cuando se decreta formalmente que esa va a ser un área de explotación militarizada, que va a involucrar empresas transnacionales y todas esas cosas. Eso ocurrió en 2016, en 2017 tuvimos algunos esfuerzos de reportería importante, logramos llegar hasta allá, pasamos unos 10 meses en la zona. Después de que empezamos a divulgar sobre todo las dinámicas de violencia, las dinámicas de esclavitud moderna que se estaban generando con el impulso que daba el Estado venezolano a un proyecto extractivista de esas dimensiones, la posibilidad de seguir documentando in situ en el terreno, yendo y hablando con la gente, viendo lo que estaba ocurriendo, fotografiando, filmando, cada vez se fueron limitando. Y en 2023 tenemos un trabajo maravilloso que, a pesar de esas dificultades para volver al terreno, para interactuar con los actores, porque los actores de un proyecto de estas magnitudes no solamente son las personas directamente vinculadas con la actividad minera, no son los grupos del crimen organizado que dirigen, no necesariamente que minan, no necesariamente que se meten a la explotación, se involucran en la explotación, sino que controlan el negocio. Los militares, el estamento militar es clave, el actor militar es clave en todo este proyecto. Esa posibilidad de interactuar y de consultar, de ir a la fuente primaria, se ha hecho muy difícil, pero en 2023 tenemos un trabajo que se llama Amazon Underworld, un trabajo que pueden encontrar en infoamazonía.org, y aquí fueron 15 meses de trabajo realizado por 37 periodistas de 11 países que tienen presencia en el Amazonas. ¿Y qué se determinó? ¿En qué momento estamos, Libe, tu pregunta? En 242 de los 348 municipios en las regiones fronterizas amazónicas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela hay presencia activa de grupos del crimen organizado que tienen control sobre el negocio de la explotación indiscriminada de minerales, que no discrimina, que no hace consideraciones sobre el equilibrio ambiental, sobre el cambio climático, sobre la crisis climática, para nada.
Este es un trabajo colaborativo que desde mi punto de vista es un ejercicio del camino que debemos seguir transitando. Si yo tuviera que resumir en una idea la propuesta que quiero hacer en esta oportunidad es periodistas que van juntos y juntas a desiertos informativos para buscar y encontrar noticias importantes, pero regresar sanos y salvos. Porque en la presencia del crimen organizado es un desafío adicional para la cobertura. O sea, el primer ejercicio de responsabilidad que tenemos que hacer los periodistas y las periodistas es con nosotros mismos, con nosotras mismas, con nuestra vida y nuestra integridad personal. No tiene sentido ser unos kamikazes. La idea es meterse en la boca del lobo, pero salir ileso. Y este trabajo que les estoy refiriendo, que logra el mapeo de la presencia y la actividad y los efectos aguas abajo que tiene sobre las personas que habitan esos territorios, sobre los ecosistemas, sobre todo sobre el tema agua. La Amazonía no solamente es la reserva forestal más importante, una de las más importantes del planeta, sino la reserva de agua dulce mucho más importante del planeta. Entonces, digamos, además en este trabajo participó Info-Amazonía, participó Armando Info, participó la Liga contra el Silencio de Colombia. Es decir, es ir juntos a los desiertos informativos. ¿Y por qué hablo de desiertos informativos? Particularmente en Venezuela tenemos unos estudios que nos indican que el 21% de la población vive en territorios que no tienen acceso a medios de comunicación que ofrezcan información verificable. No hablemos de información independiente, sino de información confiable y verificable. Estamos hablando del 21% de la población. Y entre esos territorios, los territorios más desertificados en términos informativos, están los territorios, los estados donde se desarrollan estos proyectos extractivistas, específicamente al sur de Venezuela, que es el oriente de Colombia. Okay. Sí. Y es, digamos, un territorio que no conoce las fronteras de los mapas, sino que está, digamos, ocupado, intervenido, depredado con la lógica del extractivismo que no se detiene en consideraciones sobre la preservación del planeta. Entonces, periodismo colaborativo como idea fuerza y abordaje desde las interseccionalidades. Es decir, tratemos de contar historias sobre los efectos aguas abajo en determinados sectores de la población por las identidades de esos sectores de la población. Yo creo que esa es una forma como mucho más precisa de aterrizar los problemas y empezar a verlos en, por ejemplo, niños, niñas, adolescentes reclutados forzosamente por estos grupos que dirigen los proyectos de extractivismo, que no son grupos estatales, son grupos del crimen organizado fundamentalmente. Edgar, son muchos los actores que intervienen allí y me imagino que muchas las fuentes que ustedes consultaron en este trabajo colaborativo. Sobre eso te vamos a preguntar más tarde, porque quiero continuar con Juan David, que en uno de sus informes decía: la selva es cada vez más escasa, se está quedando calva. Indagó, preguntó, analizó. ¿Qué fue lo que encontraste en esto de la hecatombe ambiental de la Amazonía? Bueno, muchas gracias a todos, de verdad, a la universidad por propiciar esta discusión. Yo no soy un experto en temas ambientales, yo hago investigación para Noticias Caracol y para El Espectador, pero de un tiempo para acá me he venido interesando por lo que está pasando fundamentalmente en la Amazonía. He viajado
ya algunas veces a ese territorio. Cuando mencionas eso de que la selva se está quedando calva, es una metáfora muy cruda, pero es que es verdad. Hicimos un recorrido en una avioneta, digamos, por lugares, por parques nacionales, naturales que están protegidos, y pues ver el holocausto que desde el aire, pues es una cosa brutal. Y es verdad, es un poco como cuando la gente empieza a quedar calva y empieza a ver estos huecos como en el cabello de la gente. Me pareció como una forma cruda como de que la gente entendiera, porque lo que pasa con estos temas que están además sobrediagnosticados, esto está sobrediagnosticado, esto no es una gran revelación, es más, todo lo que estamos asistiendo, sobre todo con el escenario de la Amazonía, es como una naturalización de lo que ocurre, es decir, es la violencia naturalizada contra la naturaleza, valga la redundancia, porque pues permanentemente estamos… nos estamos volviendo notarios del desastre. Entonces cada año salen en ruedas de prensa pues las autoridades simplemente a contar las hectáreas de bosque que se perdieron, las fuentes hídricas que terminan siendo amenazadas por la minería, todo es absolutamente decepcionante. Para responder la pregunta, Lisbeth, cuando uno va a los territorios, y me lo preguntaban ahora unos estudiantes también, me preguntaban, ¿y usted como con qué sensación se queda? Entonces yo les decía, pues es que es hay como una doble sensación. Por un lado es tristísimo ver lo que está pasando en los territorios, ya digamos no desde Bogotá o no digamos desde el dato brutal de las autoridades sobre lo que está ocurriendo, sino ir allá y estar yo recorrí buena parte, digamos, del arco de deforestación en la Amazonía, y es ver y estar en lugares en donde hacía un mes había 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 hectáreas de bosque primario con toda la vitalidad hecho cenizas, y recorrer esos lugares pues absolutamente devastados por unos grupos que tienen unos intereses, que además hay 1000 intereses cruzados en lo que está pasando en la Amazonía colombiana, por lo menos en la colombiana. Es tremendo. Hay un tema, por ejemplo, de lavado de fortuna, seguramente de grupos mafiosos, tremendo, porque lo que hacen es tumbar la selva, cercar esos lugares, poner 3 vacas y apropiarse, digamos, de territorios que son de la nación. Y eso además tiene unos impactos tremendos en materia ecosistémica, cómo eso, digamos, fractura las comunidades, porque también ahí hay otra discusión, y eso lo plantea un informe muy interesante de la Comisión de la Verdad. Si no lo han leído, búsquenlo, y tiene casi que el mismo título de esta charla, es decir, la naturaleza como víctima silenciosa de lo que está ocurriendo, y también en relación con cómo esa destrucción, que casi que es una vaina naturalizada, ha tenido consecuencias terribles para las comunidades que viven allí, para sus cosmogonías en relación, por ejemplo, con comunidades indígenas que han habitado esos territorios, y cómo el relacionamiento de esas comunidades, por ejemplo, con los ríos ha cambiado de una manera brutal. Lo que pasó en Chocó y en el Atrato es brutal, tanto es así que la Corte Constitucional, digamos, siguiendo una tendencia que ha venido imponiéndose en los últimos años, se metió de frente, le otorgó derechos a un río. Eso es una decisión inédita, estudiada incluso en las principales cortes del mundo, porque le dio derechos a la naturaleza. De ahí luego pasó con la tutela famosa del Amazonas y otras tantas en relación con esta idea de tratar de proteger estos recursos naturales cada vez más depredados. Lo que pasa es que
siente uno que termina siendo como pañitos de agua tibia. Al final el Estado sigue estando ausente. En relación con el atrato se designaron unos guardianes para tratar, digamos, de materializar las órdenes impartidas por la Corte Constitucional. Eso no pasa. Es terrible porque hay como una impotencia, como les decía, para retomar la idea que les quería contar al principio. Cuando uno va a los territorios, Lisbeth y Edgar, es como hay una impotencia por ver, digamos, como el estado de depredación tan horroroso, pero al mismo tiempo veo a unas comunidades que tratan de organizarse, que tratan de alguna manera de sobreaguar en ese estado de cosas en donde el Estado es una ficción, en donde de alguna manera buscan tejer redes de contacto para ponerles cara o plantarles cara en los términos en los que ellos pueden, digamos, a estos grupos armados, a estos grupos violentos o a la gente, digamos, que empieza a colonizar de esta manera el territorio, y eso también me esperanza un montón. Y esas son personas que permanentemente están pidiendo que las escuchen, y hay que escucharlas más y hay que viajar más, y coincido con Edgar en eso que dice, y con esto termino, pues como esta primera intervención, y es hay que ir y meterse a esos lugares, y estoy absolutamente convencido de que el periodismo colaborativo es la gran salida, digamos, para contar estas historias en territorios en donde hay demasiados actores y en donde uno no puede hablar con uno solo, digamos, en donde permanentemente nos estamos jugando la vida, porque yo creo que no hay ninguna historia vale la vida es lo más importante, y todas las historias son importantes y hay que ir a buscarlas y hay que ser más inteligentes, digamos, para documentarlas, pero lo más importante es poder volver a la oficina, poder volver a casa y poder contarla, porque de nada hacemos si nos metemos allá y el lobo nos traga con sus fauces, ¿de acuerdo? Juan David, muchas gracias por contarnos esto que encontraste, que es diferente a lo que encontró Edgar en el Amazonas. Son dos paisajes diferentes y dos razones diferentes por las cuales el Amazonas está siendo afectado. Edgar, además de contarnos de los múltiples actores y cómo son esas interrelaciones que generan violencia y que nada tiene que ver con los derechos humanos, a mí me gustaría también que nos pintaras un poquito cómo es el Amazonas minero, cómo es ese paisaje. El tema de los actores. Yo estuve en una comunidad que era la comunidad de la etnia Pemón más cerca del yacimiento de oro, yacimiento más no mina, de oro más grande del arco minero del Orinoco. Ese yacimiento de oro se llama Las Claritas, Las Cristinas. Eso fue objeto de un litigio internacional porque ahí estuvo operando una empresa transnacional. En esa comunidad indígena, que fue como mi base de operaciones, yo me encontré a una profesora, una mujer como de 50 años, una profesora de inglés que venía saliendo de la escuelita de dar su clase de inglés. Y fue esa señora la que me explicó en detalle cómo era el negocio chiquito de la minería. Esa señora tenía 2 compañías, es decir, tenía 2 máquinas, 2 bombas de achique, tenía contratado al operador, a 2 operadores y a una cocinera que se iban por tiempo indefinido a las zonas mineras a explotar. Esa señora me explicó cómo conseguía el mercurio. Esa señora era una pequeña empresaria de la minería, una señora que era de la etnia Pemón y que tenía una profesión, no sabemos cuál era la alterna, si le preguntáramos a esa señora cuál es su oficio, yo soy profesora de inglés en una escuela de una comunidad indígena o soy minera, ¿sí? Y minera que entró en la lógica de minera Pemón, de la etnia Pemón. Yo les decía en las conversaciones preliminares que teníamos
a Lisbeth y a Juan David, que también hay que volver a mirar con cabeza serena cómo nos estamos aproximando a las comunidades, a los pueblos y comunidades indígenas. Porque en el caso venezolano, la etnia, digamos, más numerosa en los territorios del arco minero del Orinoco está sumamente comprometida o involucrada en la depredación. Hay minas exclusivamente explotadas por indígenas pemones. Entonces, eso también hay que contarlo. Eso también hay que contarlo porque tenemos que empezar a internarnos en las historias reales y no en esas historias rosas que se quedan con la idea de que todos los pueblos y comunidades indígenas viven en armonía con la naturaleza por la historia del culto al elemento natural. Entonces, ¿qué nos encontramos en la Amazonía minera? En principio, una cosa que se llama pranato minero. El pranato viene del término pran, no sé si en Colombia ese es un término que resuena, pero el pran era el líder negativo de una cárcel. Probablemente hayan oído hablar del Tren de Aragua como la megabanda que lastimosamente es un producto de exportación de Venezuela. El Tren de Aragua se llama Tren de Aragua porque en Aragua, en el estado de Aragua, queda la cárcel desde donde surgió y desde donde opera, en tiempo presente, desde donde opera el Tren de Aragua, ¿sí? Entonces, el Paranat, esa lógica de autogobierno, ¿sí?, salió de las cárceles y se extendió a muchos sectores de la sociedad, entre ellos el negocio minero. Y entonces, ¿qué encontramos en la Amazonía? Por lo menos en la Amazonía venezolana, unas organizaciones criminales donde hay un tren. Es el tren de Guayana, digamos, en cada comunidad minera hay un PRAN que tiene un segundo y un tercero a bordo. Los pranes tienen, el tren tiene distintos personajes, hay unos luceros, hay unos escoltas del pran, hay unos grupos de choque, todo eso marca la vida de todas las personas de ese territorio, indígenas, no indígenas, y la actividad comercial. Para no extenderme, el PRAN pone el precio del oro, el precio de venta del oro. Eso no lo pone el Estado ni nada, no, lo pone el PRAN. Si algún negocio, en Las Claritas, por ejemplo, se van a encontrar como si fueran cubículos, uno al lado del otro, a lo largo de todo el pueblo, los sitios de venta de oro numerados, y por ahí todos los días, 2 veces al día, pasa el PRAN, el segundo a bordo, Humberto Márquez. Para 2017 ya los planes son distintos, porque como todo grupo mafioso, a rey muerto, rey puesto, ¿sí? Entonces, nunca se acaba la estructura, van variando los liderazgos, las personas, pero la estructura se mantiene. Entonces, hay una persona que todos los días va por puesto, cobrando la extorsión, la vacuna, por por estar en el negocio. Entonces, ese tipo de dinámicas es la que encontramos en la Amazonía. En la Amazonía venezolana. Escalofriante situación, además está institucionalizado, ¿no? Es decir, a la vista de todos. A la vista de todos. En la casa de Humberto Martes, mientras estuvimos ahí, Humberto Martes era el segundo a bordo del PRAN del Pranato de Las Claritas. Yo tuve que gestionar con él permiso para ingresar a las minas. Con él, no con las autoridades militares, no con la policía local, no. La autoridad y el poder no lo tiene el Estado. Por eso la delegación estatal es la falla de origen
de todo esto, es el punto de partida de todo esto. Entonces, yo tuve que estar como 3 semanas en la puerta de la casa de Humberto Martes, que era el segundo a bordo, porque el primero a bordo, Juancho, el PRAN para esa época, estaba jugando gallos en algún otro lugar de Venezuela. O sea, estaba así como jugando, pues, estaba divirtiéndose. Y entonces, si Juancho no daba la autorización, que no la quería dar por teléfono, no quería verme la cara, yo no podía entrar a las minas. En esas 3 semanas, que yo pasaba horas y horas esperando a Juancho, como esperando a Godot, pero esperando a Juancho, yo pude ver que ahí se acercaba hasta una señora que tenía interés en poner una máquina de coser en la vía pública y necesitaba hacer una toma eléctrica en un poste, tenía que pedirle permiso a Juancho. Llegaban 2 personas muy molestas porque la noche anterior una persona ebria había chocado contra su casa y había tumbado una pared. Entonces, no se atrevían a tomar justicia por mano propia, pero le pedían al pranato que interviniera para establecer verdad, justicia y reparación. Es un procedimiento fast track que, bueno, nos da miedo saber cómo se podían resolver esos problemas. Edgar y Juan David nos han hablado de las comunidades indígenas, son parte de los actores y son quienes viven allí y son parte de la naturaleza amazónica. Y a mí me gustaría que ustedes nos contaran un poquito si ellos como comunidades indígenas se sienten parte de esas víctimas silenciosas en el Amazonas. Bueno, yo, por lo menos en los recorridos que hice, sí documenté eso. Es más, muchas de esas comunidades han terminado desplazadas por esos actores, han tenido que salir de esos lugares. El caso, por ejemplo, uno de los casos más patéticos y más terribles es el de los Nucac, por ejemplo, en Guaviare. Ellos lo sacaron, digamos, lo sacaron corriendo del territorio que ancestralmente habitaban, casi que como nómadas. Y es terrible, uno pasa por San José del Guaviare y están en la mitad del pueblo en condiciones absolutamente pavorosas. ¿Y qué te contaban? ¿Cuáles eran sus testimonios? Sí, eso, es decir, yo siento que hay como una resignación ancestral ahí, es como nos tocó irnos como del lugar que hemos habitado siempre, y para ellos, digamos, no es un asunto como de mi predio, mi finca, no, para ellos la selva, por lo menos en ese escenario que documenté, pues es como la vida misma para ellos, ¿no? Cómo entienden el mundo, de tal suerte que vi eso, pero también vi como una historia de resistencia también. Ahí uno ve como ambas cosas. También, por supuesto, hay indígenas o personas muy cercanas, digamos, a esas comunidades que también pueden estar en estos circuitos ilegales. Y yo creo que una de las grandes deudas del Estado es que como este Estado es un Estado impune, y como no hay unas verdades judiciales que permitan, digamos, llegar a unas conclusiones, por lo menos desde la perspectiva de un proceso penal, nos vamos quedando como con historias. Sí, estos tipos están, o algunas de las personas de la comunidad le pueden a uno denunciar cosas informalmente, etcétera, pero finalmente nunca pasa, digamos, eso. Pero sí no pasa, digamos, con cosas que ocurren, digamos, aquí en las barbas de todos en la capital, que puede pasar en los territorios. Es que la verdad es muy triste ver lo que ocurre allí, y además que estamos en ambientes terriblemente atravesados, digamos, por el miedo. Y eso es una cosa que no es de ahora,
pero que sí se ha venido acentuando, digamos, y las estadísticas están sobre todo desde la salida de las FARC, de las antiguas FARC, no de las disidencias, pero de las antiguas FARC. Más de 600 líderes, digamos, que han reivindicado las banderas de la lucha por sus territorios, han sido asesinados. Luego es muy difícil que alguien en esos lugares levante la mano y diga, estamos tratando de que las cosas no pasen. Y sin embargo me deja completamente admirado la entereza de esa gente que sigue tomando la posta y diciendo no, hay que hacer algo, y lo hacen. Y también creo que lo hacen un poco desde la perspectiva de los periodistas que están tratando de trabajar en comunidad. Ellos, digamos, la única respuesta que tienen es tratar de tejer hilos en la comunidad para tratar de salvaguardarse. Se exponen igual, y es muy probable que puedan terminar como muchos de los líderes que los antecedían, pero me admira mucho que sigan, digamos, tratando de reivindicar los territorios en tantos lugares. Acá, por ejemplo, en Colombia, porque en el caso de Venezuela, Edgar nos pinta, digamos, una radiografía en donde el Estado es de frente el que está patrocinando como esa depredación, en connivencia, digamos, con todas estas organizaciones pues que están ahí al frente de ellos. En Colombia hay una cosa mucho más hipócrita, porque lo que ha pasado en Colombia es que se supone que tenemos Estado, que tenemos una constitución divina, el segundo himno más bello del mundo, todas esas bobadas que dicen, pero cuando uno va al territorio, pues sí, está el alcalde y está la policía y está el batallón ahí muy cerca, y la gente igual la siguen asesinando ahí nomás. Y cuando uno empieza a documentar como la historia de violencia, de desplazamiento, se da cuenta que ha sido con el patrocinio de agentes estatales y gente muy poderosa dentro del Estado la que ha permitido eso, la que ha legalizado, digamos, estas expropiaciones de tierras para grandes empresarios, para tercerizar, digamos, esas tierras a grandes multinacionales. Esa es la realidad. Entonces, digamos que a diferencia de lo que pasa con Venezuela, aquí lo que hay es como una idea de que hay un Estado. Y yo creo que en buena parte del territorio hay gente que seguramente trata de hacerlo mejor representando al Estado, pero sigue siendo un esfuerzo en donde pues seguimos perdiendo y por goleada. Edgar. Olive, yo quería precisar a propósito de esta discusión sobre de qué va y cuál es la actitud de los pueblos y comunidades indígenas. En el arco minero del Orinoco, que son 111.843 kilómetros cuadrados, un territorio más grande que Cuba, hay 16 etnias directamente afectadas. Los Mapoyos, los Piaroa, los Pemón, los Eñepá, Jibi, Curripaco, Baniba, Pumé, Piapoco, Baré, Cariña, Yecuana, Sanemá, Guarao, Acahuayo y Arahuaco. Yo les hablé de los Pemones. Esta profesora de inglés que tenía sus microempresas mineras era Pemona, pero los Yecuana tienen una actitud totalmente frontal contra la minería. Los Yecuana han llegado a decir, es que no es verdad que la minería sea un asunto ancestral de nuestros pueblos y comunidades indígenas, porque también desde las universidades regionales se intenta posicionar que esto es un modo de vida, frente a un ecologismo ortodoxo que dice que ninguna minería es amigable con el ambiente, que, a ver, es así. Dime de qué manera utilizo yo el mercurio para no generar el ciclo de contaminación por las aguas y por la atmósfera. Dime de qué manera utilizo yo el cianuro como mecanismo más eficiente para la separación del oro de las arenas auríferas. Eso no existe. No va a haber nunca tecnologías limpias en materia de minería, por lo menos de ese tipo de minería. Entonces, ¿qué pasa con los pueblos y comunidades indígenas, Juan David? Tú dijiste algo muy importante. La principal lucha de todos los pueblos y comunidades indígenas del mundo, no de Venezuela ni de Colombia, sino del mundo, es la lucha por la tierra. Y entonces pareciera que tiene mucho sentido que
los pueblos y comunidades indígenas se opongan al extractivismo y a la destrucción de la tierra que ancestralmente les pertenece. Pero es que en el caso venezolano, la lucha por la tierra de los pueblos y comunidades indígenas ha sido fuertemente instrumentalizado de manera política por el Estado venezolano, y también tenemos una constitución maravillosa, Juan David, que habla de el derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas a la demarcación y asignación de sus territorios, pero también cuando el Estado venezolano se fue emplazado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la discusión del arco minero del Orinoco se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado venezolano llevó a unos indígenas, líderes indígenas, que se olvidaron de la lucha por su territorio y decían que qué bien el arco minero del Orinoco. Entonces, hay ese esfuerzo del Estado en promover este proyecto faraónico. Ahora, Juan David tiene unas imágenes muy poderosas. Acaba de decir que nosotros seríamos como unos notarios del desastre. A ver, eso lo tomo para mí, Juan David, cuando me pregunto qué sentido tiene estar tan cerca del dolor del otro, de la otra. ¿Por qué carajo yo me dedico a la promoción y defensa de los derechos humanos desde el periodismo si eso me acerca tanto al dolor del otro y la otra? Es estructural. Es la misma pregunta de por qué escogimos ser periodistas. Es la misma pregunta. O sea, para ser útiles, para servir al otro, para moderar un debate sobre la injusticia y para tratar de que la injusticia deje de serlo. Y vuelvo sobre lo estructural de todos estos temas, como a propósito de que Juan David decía, esto está requete diagnosticado, pero otra de las cosas maravillosas que ha hecho Armando Info, en un trabajo que dirigió Joseph Polisuk, pero brutal, se llama Corredor Furtivo, que hizo Joseph y el equipo de Armando Info. Construyeron un algoritmo que les permitiera ubicar en el territorio las áreas deforestadas que correspondían a pistas clandestinas en el territorio del arco minero del Orinoco. Se llama Corredor Furtivo. No tiene pérdida ese trabajo, ha tenido todos los premios del mundo. Y ahí se podía entender la dimensión del problema y la dimensión de las dinámicas y los intereses involucrados. En esas pistas clandestinas no solamente desde ahí partía oro, diamante y coltán, cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, desde drogas hasta personas, pero cualquier cosa. Entonces, se identificaron 3.178 puntos con ese algoritmo, y eso se hizo con inteligencia artificial. Juan David decía que debemos ser inteligentes, ¿sí? Y el periodismo de inmersión es insustituible, pero también la posibilidad de dar insumos tan contundentes como ese, hacen la notaría del desastre un poco más reveladora, Juan David. Es decir, y frente a ese estado indolente, y frente a esos actores que de alguna manera tratan de sacar el mejor partido, algún provecho individual de toda esta situación, decirle aquí está eso. 3.178 puntos ubicados por un algoritmo creado por inteligencia artificial. Es un algoritmo hecho para ese trabajo. No es que agarré una herramienta gratuita de internet, no. Es que invertí en el diseño de la herramienta que me permite ubicar pistas clandestinas en un territorio remoto que además el Estado ha delegado a grupos de delincuencia organizada. Entonces, en estas conversaciones previas que tuvimos antes de entrar,
me consultaban sobre los desafíos del periodismo y es tan chévere ver estas caras de ustedes tan frescas y es tan alentador saber que tienen generacionalmente una mejor disposición que estas 3 personas que están sentadas aquí a desarrollar esa herramienta efectiva para contar con una mayor contundencia. Eso es maravilloso y eso para mí sí es muy, muy esperanzador y bien por todos ustedes. Edgar y Juan David han sido testigos, han estado en el territorio como debe ser. Todo periodista debe estar en el lugar de la noticia. Y hay una discusión en el periodismo científico, pero yo me imagino que en todo periodismo, es si el periodismo informa o si el periodismo informa y educa. Y se los dejo para que ustedes piensen a ver qué opinan. Yo pienso que informando uno educa. Y ahí va mi pregunta. Ustedes que han sido testigos, que han vivido lo que se está viviendo en el Amazonas y han informado al respecto, ¿qué esperan ustedes que pase con las informaciones, con los videos, los informes especiales que ustedes han hecho? ¿Cuál es el impacto que podrían tener? Bueno, esa es una pregunta que me suelen hacer mucho, no solo por temas ambientales, sino por otros de investigación, por ejemplo, contra el poder político, el poder judicial, digamos, en sentencias o en procesos, digamos, con muchos cuestionamientos, por decirlo menos. Y yo siempre suelo contestar de la siguiente manera, de pronto no es la que la gente quisiera escuchar, pero es la que yo creo firmemente. Mi convicción es que nosotros como periodistas tenemos la labor de contar las historias de la mejor manera. Nosotros tenemos la obligación, nuestra obligación es con las historias, si lo digo de manera más simple, nuestra obligación es con las historias. Lo que pase después con las historias no debería, digamos, condicionarnos, ¿sí? Porque si ese, digamos, fuera el rasero, no habría forma de hacer periodismo en Colombia, porque Colombia es un país impune. En Colombia, solamente para dar una estadística, digamos, que nos atañe a todos, más de 170, 180 periodistas han sido asesinados con ocasión, digamos, de su oficio en Colombia, y el 99% de los casos está en la impunidad completamente. Entonces, si ese fuera el rasero, no podríamos sino contar cosas, digamos, sin la trascendencia que quisiéramos. Entonces, yo creo que la obligación que nosotros tenemos es con el rigor que nos exige el oficio. Luego, lo que ya pase con las historias me parece que no depende de nosotros, y tal vez uno pueda tener la tranquilidad de que como periodista uno trató, digamos, de ejercer su trabajo con el mayor profesionalismo. Luego nos queda nuestra frustración como ciudadanos, ¿no? Es decir, la constancia quedó, todo el mundo la vio, todo el mundo la documentó, y eso, pues aunque puede ser muy frustrante, a mí me deja un poquito más tranquilo, porque no me gusta esto, digamos, que he venido haciendo carrera como la militancia sobre las cosas. A mí me incomoda un poquito eso. A mí me gusta más pensar en que los periodistas hacemos nuestra labor de la mejor manera, y ya que sean, digamos, las autoridades o los demás actores que están ahí los que recojan esas informaciones, esas constancias históricas que podamos. Ahora, sí tenemos, digamos, un gran privilegio, y es a qué le ponemos la lupa.
y eso, digamos que ya marca una distancia enorme entre el periodista y el ciudadano de a pie. Nosotros tenemos la fortuna de decir, no, yo quiero ir a investigar qué está pasando con el Amazonas, lo que no pueden hacer, digamos, muchos ciudadanos, pues porque están en otras cosas. Y eso, digamos, ya nos da una perspectiva sobre lo que tenemos, pero de nuevo, lo que pase con las historias, ya las historias son, digamos, del mundo, ya no son de uno, ya las contamos. O sea que la publicas y chuleaste. Sigues Yo, con la siguiente. Pues lo que pasa es que, sobre todo en un país como Colombia, hay tantas historias y tantas cosas sobre las cuales tenemos que ocuparnos y tan poca gente quizá, que me toca resignadamente contestarte que sí. Me toca contestarte resignadamente que sí. Ahora, yo quisiera, otra cosa, digamos, es hacerle seguimiento a esas historias que uno hace, tampoco olvidarlas, no quiero que malinterpreten ahí, uno está convencido de la historia y si sobre la historia, esa historia, tenemos que volver porque hay nuevos elementos periodísticos, vamos a volver, ¿sí? Pero tampoco quiero comprar esa tesis de que nosotros somos unos cruzados y que entonces si después de una denuncia periodística no pasa nada, entonces pues nuestro trabajo no sirvió. Sí sirvió, ahí quedó, me parece que quedó. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es fomentar mejores discusiones públicas y hacer que esos trabajos sean tan poderosos que terminen generando por lo menos abiertas discusiones entre los tomadores de las decisiones en el país. Gracias. Yo soy más romántico que Juan David y me fundamento en la identidad persona periodista defensora de derechos humanos. Para mí no hay conflicto de intereses. Hacemos tres cosas a diario: documentamos, denunciamos y difundimos. Eso es lo que hace cualquier promotor y defensor, cualquiera promotora y defensora de derechos humanos. No sé si han oído hablar del periodista, a propósito de la discusión que tenemos hoy, del periodista, del extractivismo en el periodismo, o del periodismo extractivista. Eso es, a propósito de, también comentaba con alguno de los muchachos antes de entrar aquí, la acepción que le dan los colombianos y las colombianas al término territorio, ¿sí? El territorio como algo opuesto a la ciudad, el territorio como sinónimo de provincia, como de espacio profundo, de espacio inexplorado, segregado, preterido, históricamente olvidado. Entonces, el periodismo extractivista, un ejemplo muy burdo es, yo trabajé durante 22 años en uno de los periódicos referencia de mi país, que es El Nacional, y El Nacional era una redacción muy fuerte que tenía 150 trabajadores. Teníamos la posibilidad de que para la cobertura de cosas muy específicas mandaran a un reportero desde Caracas hasta cualquier región del país a hacer esa cobertura especial. Entonces, ese periodista iba, golpeaba y regresaba. Eso es periodismo extractivista. Ese periodista que nunca más hizo contacto con esa persona a quien llamó 15 días todos los días, señora, ¿me puede atender? Voy para allá, señora, ¿me puede atender? Ahora, creo, Juan David, que se puede hacer más. Sobre todo, eso lo aprendí de la maestra María Teresa Ronderos, que dirige magistralmente el proyecto CLIP de la maestra Gina Morelos. En estos proyectos donde se juntan un montón de periodistas, cada vez, Juan David, se le dedica más tiempo al día después. ¿Qué hacemos después de la gran publicación del hiperreportaje multiplataforma que echa chispas, candelas, agua, habla, conversa? ¿Qué hacemos después de eso? Además de un live en Instagram, ¿qué hacemos después de eso? Cada vez, por lo menos en estos espacios que no son del breaking news,
sino en estos espacios del periodismo en profundidad, del periodismo de investigación, del periodismo exhaustivo, y donde hay recursos, se destina más recursos, tiempo y esfuerzo a pensar en todo lo que se puede hacer después. Yo actualmente estoy haciendo una formación en periodismo sonoro con una gente que me parece maravillosa, se llama Noise Radio, es un colectivo de Cali. Son geniales y me han enseñado a escuchar más y a darle muchísimo valor al relato sonoro. Y ellos tienen una estrategia de mesas de radio. Yo empecé a ver en las mesas de radio una posibilidad de regresar a las comunidades donde pasé 10 meses, bueno, volver 10 meses más a preguntarle a esas comunidades cómo podemos discutir los resultados de esa investigación periodística. Y una vez más, no actuar desde el privilegio y desde la arrogancia de que soy yo el que decide qué es lo que se va, dónde voy a poner la lupa, Juan David. Sino, y esto no es demagogia, es realmente intentar hacer periodismo desde, con y para la gente, ¿sí? Construir la agenda informativa en función de necesidades reales, no de lo que se discute en la mesa de redacción de Noticias Caracol, ni del Nacional, ni de Efecto Cocuyo, no, sino tratar de que eso tenga la legitimación de una escucha activa, de una escucha participante y de un face to face, de un contacto real, auténtico con las comunidades. Muy bien, me encanta porque ustedes han tenido ya 3 visiones diferentes de cómo hacer periodismo. Y es que el periodismo es multifacético y en el periodismo uno puede ser muy creativo y tener muy claro qué es lo que quiere hacer. Podríamos seguir discutiendo de ese punto, pero quiero poner otro punto de discusión frente al periodismo. Cuando estamos haciendo estos informes especiales que necesitamos días, semanas de investigación periodística, de buscar a las fuentes, conversar con ellas, esas fuentes nos dan otras fuentes y tenemos quizás que ir a ver una película porque también trata del tema que estamos trabajando y hacemos esa investigación periodística y ya creemos que hemos culminado esta etapa del periodismo que estamos haciendo. Y se sientan enfrente al computador. ¿Por dónde empieza? Bueno, yo creo que la reportería sí te da el tono del reportaje, es decir, cuando uno va a los lugares, uno estando allá, además digamos de todos los datos, la documentación, el rigor que debe tener la historia, el tono de la historia yo creo que sí se lo da a uno una buena reportería. Luego está escribir, que escribir siempre es muy difícil, escribir es un lío. Yo tengo la fortuna de que escribo para El Espectador y hago reportajes para televisión. Escribir para esos dos formatos es absolutamente distinto. La televisión le exige a uno una permanente lucha contra el látigo del tiempo, ¿cierto? Entonces hay que contar, hay que enfocarse casi que como en la almendra de la historia y probablemente muchos detalles van a quedar, digamos, como en el sustrato de la historia porque el formato de la televisión es ese. En la prensa lo que ocurre es que uno puede quizá explayarse muchísimo más, pero siempre tiene el riesgo de que se vayan en el primer párrafo. ¿Cómo hacer para que no se vayan en el primer párrafo? Escribir es muy difícil, me parece que, digamos, como diría en buen paisa, como engallar un reportaje es muy complicado. Sí, eso es como adornar, sí. Es como muy difícil
pero yo sí siento que si uno tiene una buena reportería, uno al menos puede tener un tono en una historia. Y a mí me gusta que las historias tengan tono. Yo creo que las historias tienen que tener un tono, tienen que tener una orilla, tienen que llevar a la gente hacia donde uno quiere que vayan, digamos. Es decir, la fuerza, digamos, de la realidad documentada tiene que llevar al público a eso que uno vio, que uno constató, que uno documentó. Pero no es fácil y yo creo que no hay un manual, o sea, quien diga que es que se escribe primero así y luego asá y luego entonces, eso es carreta, ¿no? A veces yo he hecho historias a las que le tengo mucha fe, que digo yo, quedaron como medianamente bien escritas y no las lee nadie, y hay otras a las que no, y resultan teniendo, digamos, una recepción mayor. Uno no sabe, con las audiencias uno no sabe, muchas veces uno va como a tientas, sí. pero siempre es un desafío. Yo creo que si hay buena reportería, las historias, aunque cuesten mucho, se pueden sacar adelante. Pero tú no te puedes quejar porque a veces te dan hasta 8 y 10 minutos en televisión. No me quejo, y esa es una de las cosas que realmente quiero reivindicar, y es que hace mucho tiempo yo leí un ensayo de Tomás Eloy Martínez, un escritor argentino, que más o menos decía lo siguiente: la gente nunca tiene tiempo o tiene demasiado tiempo, sin embargo siempre tiene tiempo para leer lo que le gusta. Y eso es algo, digamos, que se me quedó, y siempre trato de pelear el tiempo que yo creo que se merece una historia, y en Caracol pues me han hecho caso. Sí, no me puedo quejar por la historia. Edgar, ¿cuál es tu secreto? Y vamos a las preguntas del público. Yo soy un señor mayor, tengo 58 años, y me felicito cada vez que tengo la oportunidad de conversar con gente que lo puede ver de otra manera, porque está conectado de otra manera con el entorno digital. Eso, en el caso venezolano, no es un desafío de orden generacional, sino tiene que ver otra vez con el debilitamiento del ecosistema de medios. En Venezuela tenemos la necesidad imperiosa de pensar en la narrativa desde el momento cero. ¿Cómo vamos a contar esto? Porque no tengo un medio tradicional, no tengo un periódico, no tengo una radio, no tengo una televisora independiente que le pueda dar acogida a eso. Y fíjense que yo hablo con toda naturalidad desde el periodista que trabaja independientemente, porque la mayoría de los periodistas y las periodistas venezolanas trabajamos así, porque no hay medios fuertes. Ninguna redacción en cualquier de medios digitales, sí, que son los que sobreviven, tiene más de 15 personas. Le estaba hablando hace rato de un periódico que llegó a tener, que tenía 150 personas en redacción. No estoy hablando de personal administrativo, no, en redacción, en la sala de redacción. Entonces, yo creo, como Juan David, que cada historia va reclamando la forma en que quiere ser contada ella misma, ¿sí? Pero también creo que nosotros debemos hacer bueno el artificio periodístico que tiene que ver con escoger una u otra forma de contarlo, y que cada vez la forma es más determinante, la forma de contarlo, los tiempos de contarlo, sobre todo en el entorno digital, y cuando desde hace rato los periodistas y las periodistas que nos formamos en universidades empezamos a competir con los productores y productoras de contenido.
que pueden hacer un trabajo tan o más atractivo que el nuestro y con 9 años de edad nada más y sin ir a ninguna universidad. Entonces, esa dinámica del vértigo digital y del entorno digital, sobre todo en países donde eso es lo que queda, ¿sí? Y por eso Maduro envidia con los colombianos y las colombianas que tienen Noticias Caracol, que tienen El Tiempo y que tienen El Espectador. No tenemos grandes redacciones en Venezuela y eso nos obliga a pensar cómo voy a contar esto. Primero, ¿dónde? Y cómo lo voy a contar. Y el dónde, ahí empiezan las posibilidades de utilizar las plataformas incluso personales, utilizar Instagram como si fuera un medio donde nos juntamos 10 periodistas y convertimos eso en una referencia informativa. Preguntas de este público juvenil. En todo caso, sí quiero agregar, hay algunos medios, pero no los suficientes. O yo quisiera que en Colombia hubiera muchísimos más medios y lo que necesitamos es más medios y más periodistas y más gente contando el país. Muy buenos días. Yo les quería preguntar, cuando ustedes hicieron este proceso de investigación, cuando encontraron ciertos hechos o personajes, ¿qué fue lo que más les marcó de sus historias o de lo que ustedes mismos encontraron? Bueno, en mi caso, las formas de autogobierno. Es decir, por ejemplo, comprender hasta dónde llega la delegación estatal de autoridad y cómo se ejerce el poder de facto, ¿sí? Y cómo se ejerce el poder arbitrariamente y con violencia, ¿sí? Y eso puede ser muy golpear mucho, porque es injusto y está a la vista de todos y está legitimado por muchas personas. Pues documentar las historias de la gente en el territorio es tratar de ponerse un poquito en los zapatos de ellos. Hace poco estaba hablando con una víctima, por ejemplo, de lo que pasó en Machuca. Machuca es una de las peores tragedias en la historia del conflicto colombiano. Fue en octubre de 1998. El ELN le puso un bombazo, dinamitó el oleoducto que pasaba por el corregimiento de Machuca, que hace parte, digamos, del municipio de Segovia, en Antioquia. 88 personas murieron calcinadas porque después en otra detonación se encendió una chispa y arrasó con todo. Y las historias que cuenta la gente todavía con pavor 25 años después, pues lo dejan a uno de verdad como con el alma helada. Ellos contaban que por el río Pocuné, que es el río, digamos, que atraviesa el pueblo, el río estaba en llamas porque el petróleo llegó al río, iba bajando. Entonces es como una historia como del fin del mundo, como de la Divina Comedia de Dante. Esas historias, cuando uno va al territorio, están todo el tiempo. Todo el tiempo hay una historia de victimización terrible, pero yo no me quiero quedar de victimización, no porque ellos se pongan en esa orilla, sino porque han estado, digamos, padeciendo todo lo que ocurre en el territorio. El olvido estatal, la presencia de grupos ilegales, la connivencia, digamos, del Estado en permitir todo lo que ocurre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me quedo, es lo que les decía hace un rato, me quedo con esas historias de resistencia. Es increíble cómo la gente en los territorios, en territorios tan violentados, sigue resistiendo y enarbolando, digamos, esta idea de que hay que defender el territorio. Eso, yo me quedo con eso y como con la entereza de todas esas personas, y además con
con la obligación, también tenemos una obligación como periodistas cuando tenemos este privilegio de contar bien esas historias, porque como dice Edgar, si esas historias no quedan bien contadas, ¿cuál es la diferencia que tenemos contra el señor que prende su cámara y dice cosas y tiene muchas más vistas en Instagram o en TikTok? Tenemos la obligación de contar esas historias y de que esas historias sean poderosas. Esas historias son poderosas, son suficientemente poderosas, pero hay que contarlas bien. Si no las contamos bien, pues estamos rotundamente fracasando. Buenos días. Es sobre el periodismo colaborativo. Bueno, ¿cómo lo podrían definir? ¿Qué condiciones tiene? Y sobre todo, ¿qué queda en términos educativos, de formación de ciudadanía? ¿Qué queda? Sí, en Venezuela es casi una obligación, ¿sí? Juntos somos más fuertes, juntos y juntas somos más fuertes. Pero básicamente se trata de acercar el periodismo a lo interdisciplinario, ¿sí? Y sobre todo imprimirle algo de buena gerencia a la planificación periodística. Por ejemplo, para incorporar en un proyecto a esa persona que va a estar pensando en el día después, ¿sí? A esa persona que va a estar pensando en la seguridad digital, ¿sí? A esa persona que va a estar haciendo el trabajo de logística para llegar a donde tenemos que llegar y hacer lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, el tema de la minería de datos, cuando estamos trabajando periodismo de investigación y hacemos minería de datos. Se ha vuelto casi una especialización la minería de datos. Entonces, quizás algunas tenemos algunas habilidades y destrezas en la escritura narrativa, otros somos unos genios buscando en la internet profunda la visibilización de datos, por ejemplo. Hay gente que se está especializando, y qué bueno que sea así, en que la narrativa gráfica para mostrar los resultados o cuantitativos sea la mejor, pues. Entonces, de eso se trata, y se trata de armar equipos, y eso tiene distintas escalas, ¿no? En el mismo medio, entre distintos medios, entre medios y periodistas independientes y entre medios de distintos países. Cuando estamos hablando de temas como de crimen organizado y de un territorio como la Amazonía, que involucra 9 países, el periodismo colaborativo se vuelve periodismo colaborativo transfronterizo. Y una experiencia reciente que tuvimos con CLIP, dirigida también por María Teresa Rondero, que ahora va a formato de libro. El proyecto se llamó El negocio de la represión. Y nos juntamos periodistas de un montón de países para ver cómo había sido la inversión estatal en nuestros países en armas menos letales o no letales que se usan en la represión de manifestaciones públicas. Venezuela tenía un historial en esa historia, pero vino Colombia con su proceso. ¿Qué año? Ajá. Ok, después Chile, ¿sí? Entonces se empezó a ver eso como un fenómeno más regional, y entonces María Teresa Ronderos dijo, bueno, aquí podemos ver cuáles son las dinámicas, quién se está lucrando con la venta de armas menos letales que se utilizan en la represión de las manifestaciones. Entonces, el relato es distinto, adquiere otra dimensión cuando se hace desde lo colaborativo y cuando se juntan
o se cruzan todas esas perspectivas. Entonces es muy, muy rico porque aquella idea del periodista genio que trabaja como lobo solitario cada vez es más de Gabo y menos de las redacciones y de la dinámica periodística real en el 2024. Una última pregunta corta para una respuesta corta o dos respuestas cortas. Cuando yo escucho naturaleza, la víctima más silenciosa del conflicto, para mí es inevitable pensar en el glifosato. Y precisamente me gustaría preguntarles sobre eso. Ustedes que han tenido la oportunidad de estar en el territorio y pese a que pues ya ahorita no estamos haciendo las aspersiones con glifosato, me gustaría saber ustedes cómo ven ese panorama y cómo hacemos para que esta historia no se vuelva a repetir y qué está pasando con la naturaleza y ese conflicto que, pues, como les digo, ya no ocurre, pero ocurrió algún día y digamos que es algo que no podemos olvidar y que para la naturaleza sí o sí tuvo un impacto. Eso está documentado en el informe de la Comisión de la Verdad. Si no lo has leído, búscalo, porque está documentado en el informe de la Comisión de la Verdad. En ese informe que no aborda, digamos, el tema de la naturaleza como digamos, como con la profundidad que se requiere, porque obviamente estaba documentando pues un montón de cosas en el conflicto, pero hay un dato brutal, entre 1990 y 2015, que fue que se prohibió al acoger, digamos, la advertencia de la Organización Mundial de la Salud de que podría tener efectos potencialmente cancerígenos, más de 1,5 millones de hectáreas en Colombia fueron asperjadas con glifosato. Y hay muchas historias, incluso hay demandas contra el Estado colombiano que cursan entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por personas que dicen o aseguran que, por ejemplo, tuvieron abortos espontáneos, entre otra cantidad de, digamos, afectaciones que todavía se siguen documentando. Es tenaz porque el glifosato fue, digamos, como una medida casi que traída o impuesta desde Washington para tratar de combatir lo que estaba ocurriendo con los cultivos ilícitos aquí en Colombia. Y cuando uno como que revisa las estadísticas, hoy, por ejemplo, se calcula que más o menos 1.700, 1.800 toneladas de cocaína se están produciendo anualmente. Hay casi 230.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Ese es un fenómeno que todavía está por resolverse. Y además tenemos esta herencia, o por lo menos hay unas investigaciones en curso alrededor de qué tanto logró afectarse la población en este 1,5 millones de hectáreas que fueron asperjadas durante 25 años o algo así. Es complejo porque además cuando uno mira la cadena de daños al medio ambiente que hace el narcotráfico también es terrible, es decir, el amoníaco, cómo lo procesan, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy complejo, pero al parecer el remedio resultó por lo menos igual de malo que la enfermedad. Bueno, muchísimas gracias a Edgar, Juan David, a ustedes por estarnos escuchando y dejar sus celulares a un lado mientras nos escuchaban, y a la Facultad de Comunicación y a la Universidad Externado por este espacio. Creo que hemos terminado. Extendemos nuestro más sincero agradecimiento a Edgar, Juan David y Lisbeth por su valiosa contribución a este conversatorio. Se planteó que la selva amazónica colombiana había sufrido tanto la depredación de la guerrilla como su preservación al evitar el turismo masivo. Este caso reflejaba cómo los conflictos armados impactaban a la naturaleza, a menudo ignorados por la opinión pública. Nuestros invitados exploraron cómo la delincuencia y la ilegalidad amenazan los recursos naturales, convirtiendo a la naturaleza en una víctima más de los conflictos. Les recordamos que a la salida del auditorio estaremos entregando pases para ir a la Feria del Libro.
Muchas gracias.